Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Reina y estoy abriendo hoy este encuentro en representación de la Fundación Ingenieros del ICAI. Bienvenidos a esta casa, a vuestra casa. Gracias a los que habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, que sabemos lo difícil que es hacer un hueco en la agenda. Y bienvenidos también a los que están conectados desde casa. Voy a presentar muy brevemente la Fundación, por si acaso alguno no la conoce muy bien. Deciros que la Fundación es una institución desde la que movilizamos a los ingenieros y a las empresas hacia la construcción de un mundo más justo y sostenible. Desde la Fundación lo que hacemos es identificar proyectos que queremos impulsar, proyectos por los que queremos apostar, siempre, por supuesto, del ámbito de la ingeniería, y los hacemos posible gracias a que involucramos en ellos a la comunidad ICAI. Cuando identificamos un proyecto que sus tiempos y su conocimiento permiten articularlo en formato trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, le damos esa forma, lo ofrecemos en la escuela e involucramos en ella a un alumno y a un director. Y cuando es un proyecto que no permite ese formato por los tiempos o porque necesita distintas áreas de conocimiento, pues lo articulamos como un proyecto de voluntariado, montamos el equipo de voluntariado que necesite y, bueno, pues los ponemos a trabajar, ¿no? Normalmente en los equipos de voluntariado hay personas en activo y personas que ya están jubiladas. Los profesionales en activo aportan mucho valor porque siempre están a la última. Los profesionales jubilados pues también aportan mucho valor porque normalmente tienen algo más de tiempo, tampoco mucho tiempo, porque yo estoy viendo que tenéis unas agendas de locos entre nietos y actividades, pero bueno, algo más de tiempo si tenéis, por lo menos os lo podéis gestionar mejor y al final pues son equipos que funcionan muy bien, ¿no? Desde la Fundación pues nos hemos convertido en una herramienta que facilita que la comunidad ICAI que quiere involucrarse en lo social tenga una vía para poder hacerlo, ¿no? También hacemos bastante trabajo de comunicación, desde el que tratamos de hacer sentir a nuestra comunidad que todos, desde nuestra profesión y como ciudadanos, podemos hacer mucho para construir un mundo mejor, ¿no? En definitiva, lo que tratamos es de impulsar el ejercicio de la profesión desde el propósito, ¿no? Y de ahí el hashtag Ingeniería con Propósito, que llevamos usando ya varios años y que tanto juego nos da, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí en el evento de hoy? Hemos organizado un encuentro que no pretende nada más que el encuentro, el poder juntarnos hoy aquí, que se puedan encontrar quienes son donantes, quienes son voluntarios, quienes hacen algún trabajo fin de grado, fin de máster con nosotros o simplemente personas que les pueda interesar lo social y juntarnos sin más pretensiones que pasar un rato juntos y poder reconectar entre nosotros y poder reconectar con la Fundación, que es verdad que luego cada uno se mete en el día a día de su proyecto y termina un poco desvinculado de otras cosas que se pueden estar haciendo, ¿no? En primer lugar va a intervenir Begoña Rojo. Begoña nos va a presentar un informe que ya hicimos hace un año que se llama El sonido de la ingeniería del futuro. Es un informe desde el que hicimos un análisis bastante riguroso sobre por qué las niñas no quieren ser ingenieras y la razón por la que le estamos dando visibilidad otra vez es porque recientemente, justo antes del verano, nos dieron un premio, el Premio Ingenia del Instituto de la Ingeniería de España, y la verdad que nos ha servido de excusa para volver a mostrarlo otra vez porque sigue estando tan actual como el año pasado y lo cierto es que fue un trabajo que se hizo con mucho rigor, ¿no? Para hacer este trabajo contamos con una compañera que fue Laura Escubos, Clara Torres Escubos, ya me he liado con Laura que iba a intervenir después, Clara Torres Escubos. Ella estuvo muy arropada por la Fundación Ingenieros ICAI en su trabajo y por el Hub ICAI Mujer, que lidera Begoña Rojo estupendamente bien. Y lo cierto es que, bueno, hizo muy bien su trabajo. Es el resultado de una encuesta que conseguimos circular que cumplimentaran casi 4.000 niños y niñas de los colegios de las Hijas de la Caridad y lo cierto es que por eso es un informe riguroso, ¿no? Su objetivo y nuestro objetivo es que al final consigamos atraer más talento femenino a la ingeniería, porque la ingeniería necesita de las dos miradas, ¿no? Y de las dos formas de trabajar. Después de la intervención de Begoña tendremos ya una mesa redonda que hemos llamado Vivir desde el propósito. La va a moderar Julio Isman, que es patrono de la Fundación, y en ella van a participar Ismael Martín,
que ha sido todo en la fundación, ha sido becario, ha hecho su TFM, ha sido voluntario. Va a participar también José Madrid, que es voluntario habitual en los proyectos de acceso universal a la energía. Perdón, Juan Soto. José Madrid también va a participar, que es la persona que coordina el equipo de voluntariado desde el que estamos capacitando a personas en riesgo de exclusión social en temas de instalaciones fotovoltaicas, y también va a participar Laura Cansado, que es voluntaria en el proyecto de energía en Kenia. Tras la mesa tendrá lugar un turno de preguntas. Podéis preguntar todos los que estáis aquí y también quien esté conectado desde casa. Y por último, Jaime de Rábago, que es nuestro presidente, nos dirá unas palabritas para cerrar el evento. Luego tendremos ahí un pisco labis que ya está servido y podremos continuar ahí la conversación. Así que sin más, Begoña, adelante. Bueno, Marta, tu teléfono. Bueno, muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos. Hoy sí que puedo decir que he venido aquí a hablar de mi libro, que es este, aunque realmente la que tiene todo el mérito de este trabajo, como ha dicho Marta, es Clara Torres Escubós, que es la persona, una ingeniera del ICAI de la promoción del 2001, si no me equivoco, que es quien lo ha llevado a buen término y quien lo ha elaborado. Nosotros desde la Fundación, o en mi caso desde el Foro ICAI Mujer, simplemente pues, le dimos un poco de apoyo, pero realmente es ella quien debería estar aquí hoy hablando, pero no podía venir, así que he venido yo en su nombre. El Hub o el Foro ICAI Mujer, como dice Marta, pues lo que pretende ser es una red de encuentro para todas las ingenieros del ICAI, para que nos conozcamos entre nosotras y pues, nos ayudemos tanto en lo personal como en lo profesional, pero sobre todo el conocernos, porque yo tenía un poco la sensación de que conocía a mis compañeras de promoción, pero no conocía a ninguna otra compañera del ICAI, a lo mejor a una por ahí suelta, pero no, conocía a muchos compañeros. Entonces lo que busca un poco es que entre todas nosotras nos conozcamos y nos apoyemos cuando nos haga falta. Bueno, cuando me propuso Marta y Bea a venir a dar esta pequeña charla de 10 minutos, pues me comentaron me pusieron un título de la diversidad nos hace más fuerte. Y yo he querido vincular un poco esa diversidad con el futuro y con nuestro informe. Como bien nos decía Marta, pues este año a Clara le dieron el premio, a Clara y a la Fundación le han dado el premio del Instituto de la Ingeniería de España, que para nosotros pues, ha sido una gran alegría. Me parece que fue en mayo o en junio, ¿no? O sea, que realmente está muy en vigor. La diversidad, pues hay diversidad de muchos tipos, de edad, de género, de raza. Nosotros en este informe nos hemos centrado en la diversidad de género, nos hemos centrado en el futuro y en las niñas. Ya sabemos que si nos ponemos a pensar en el lado industrial, pues las empresas son conscientes de la importancia de incluir esa diversidad entre sus objetivos. De cara a las nuevas generaciones, también sabemos que si las empresas no lo tienen en cuenta, están incluso perdiendo la posibilidad de contratar nuevos talentos, porque la gente joven, más joven de hoy, lo que busca es trabajar en empresas que tengan entre sus objetivos o entre sus líneas de acción la diversidad, la equidad, la inclusión. Es uno de los valores que a lo mejor en nuestra generación no se tenía tan en cuenta, pero ahora sí se tiene en cuenta a la hora de elegir un nuevo trabajo. Y también sabemos incluso que el no tener esto en cuenta puede llegar a impactar en las cuentas de resultados de las empresas. Otra cosa que es importante es que estamos oyendo hablar ahora mucho de los planes de diversidad o los planes de inclusión de las empresas, pero no solo es contratar ahora talento diverso, sino mantenerlo en el tiempo y retenerlo. Eso es a veces incluso más difícil, yo creo, que contratarlo. Por otro lado, si hablamos del futuro, pues también sabemos que estamos todos inmersos en esta cuarta revolución industrial, la automatización, la digitalización, la robótica, y donde van a hacer falta nuevas soluciones para que nos adaptemos a todos esos retos que nos plantea el futuro. Sabemos que la industria tecnológica está creciendo a un ritmo mucho más grande que cualquier otra industria y que hace falta perfiles cualificados en estos nuevos sectores pues, para cubrir
esa demanda que tiene esta empresa tecnológica. Que también sabemos que las universidades, más o menos, el porcentaje de hombres y mujeres es similar. Incluso hay más mujeres que hombres en la universidad, ligeramente. Pero si ya nos centramos en el ámbito STEM, ese porcentaje baja al 36%. Y si nos centramos ya en la ingeniería, ese porcentaje baja hasta el 25%. Aunque justo antes de entrar, Susana me decía que incluso menos en sus clases, en el ICAI. ¿Qué otro dato sabemos según el Observatorio de la Ingeniería de España? Que tenemos en España unos 750.000 ingenieros, más o menos, y que van a hacer falta 200.000 más en los próximos 10 años. O sea, que tenemos ahí algo, un hueco que rellenar, y no es suficiente, o no parece que vaya a ser suficiente conforme van las cosas ahora. Ya que sabemos que esa ingeniería es cada vez más clave con este futuro cada vez más tecnológico para resolver los retos de la humanidad, sequía, el cambio climático, la alimentación, la energía, también sabemos que es una palanca económica que puede mover a las empresas. Así que nuestro estudio... vale. Bueno, nuestro estudio lo que pretendía, el sonido de la ingeniería del futuro, es sentar las bases para elaborar, para saber qué está pasando, preguntando a los que son los protagonistas y para impulsar unos planes de acción que a futuro nos permitan atraer el talento a nuestra profesión. Nosotros lo hemos enfocado principalmente en el género femenino, pero seguro que alguna de las conclusiones que os voy a contar ahora pensáis que se puede aplicar tanto a niños como a niñas. Lo que queríamos saber es cuáles son esas causas y esos factores que les hacen perder el interés en estas carreras. Sabemos también que las chicas se decantan por carreras más tipo sanidad, humanidades, ciencias sociales y los chicos más por sectores de la ciencia o de la tecnología. Entonces, ¿en qué momento dejan las niñas de interesarse por estas carreras? ¿Pierden interés? ¿O es que no tienen referentes que a ellas les llame la atención? ¿O es que nadie les cuenta lo que es la ingeniería? Y eso es un poco en lo que nos centramos en el estudio. Por eso, como os decía Marta, se repartieron 4.000 encuestas. Bueno, se repartieron encuestas en 29 centros de las Hijas de la Caridad, en 5 comunidades autónomas diferentes. Y estas encuestas fueron completadas por 4.000 alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. O sea que la muestra realmente para nosotros nos sorprendió porque es bastante significativa. El diseñar las encuestas y cómo distribuirlas y cómo analizarlas, pues fue parte del trabajo, una primera parte de ello fue parte del trabajo que hizo Clara Torres en su trabajo de fin de máster. Eso es. Así que dejadme que os cuente un poco cuáles fueron las conclusiones del estudio. Vale. Y primero quiero hablaros del miedo. El miedo concretamente a las matemáticas, que es una de las cosas más significativas o que a nosotras más nos llamó la atención de las conclusiones que sacamos. Y es que la mitad de los niños y las niñas encuestados de quinto de primaria a segundo de bachillerato tienen miedo a las matemáticas. Esto ya de entrada pues nos da la razón de por qué están pasando luego tantas cosas como pasan o por qué no quieren elegir este tipo de carreras. Espera, ahí, vale. Este porcentaje, el 53% de las niñas y el 37% de los niños afirma tener miedo a las matemáticas. ¿Qué pasa con este miedo? Pues que obviamente afecta a una posible elección de este tipo de carreras STEM. Si os fijáis un poco en los datos, las niñas que tienen miedo a las matemáticas no tienen interés prácticamente por este tipo de carreras. El 51% de las niñas ya no tiene interés. Por otro lado, este miedo a esas matemáticas también lo hemos querido combinar con lo que llamamos o lo que se llama el efecto Pigmalión, que es decir, la influencia que ejerce lo que cree una persona de ti sobre tus competencias. De todos los encuestados, de estos 4.000 niños, el 21% admiten que en algún momento alguien les ha dicho que no valen para las matemáticas. También este porcentaje incluso es mayor en las niñas. Este porcentaje es mayor en las niñas. Es muy triste que haya un 26% de niñas que digan o que nos declaren que alguien les ha dicho que no valen para las matemáticas.
tanto en casa como en el colegio. Esto afecta tanto al miedo con el que se enfrentan a esta asignatura y también afecta, por supuesto, al miedo al fracaso que tienen y al posible interés que puedan tener en este tipo de carreras o este tipo de asignaturas. En este sentido, tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que transmitimos e intentar hacer todo lo contrario para que ese efecto Pigmalión no sea negativo, sino que sea positivo. En cuanto al conocimiento por las carreras STEM, nos hemos dado cuenta que, aunque prácticamente todos los niños saben lo importante que es la tecnología y que el futuro y el mundo es muy digital y muy tecnológico, la mayoría, de hecho solo 1 de cada 4 estudiantes, saben qué salidas profesionales o saben qué es realmente el mundo STEM. 1 de cada 4, que es también muy bajo, sobre todo o yo que tengo hijos y los veo todo el día trasteando con el móvil, con la tele, con las pantallas, pero realmente no saben que eso está hecho por ingenieros ni para qué sirve. Solo lo usan sin saber de dónde viene. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a que esto se conozca? Pues a través de la orientación o a través de ser nosotros unos modelos. De los que sí que conocen las carreras STEM, el 50% como nos decían en sus encuestas, que habían recibido algún tipo de orientación, que alguien les había explicado lo que era. Y es muy curioso cómo de todos los que nos comentaban que habían recibido orientación, casi aproximadamente de la mitad tenían interés en estas carreras. Como los que habían hecho actividades pues ir a campamentos tecnológicos, como más del 60% tenían interés en lo que habían hecho y despertaba su interés en estas carreras. Y de los que no tenían información, casi el 40% les gustaría probar, simplemente es que no lo habían tenido a su alcance. Con lo cual ahí tenemos también un filón muy grande de que hay una base de la población que no ha podido probar o no ha tenido oportunidad de hacerlo y les podría resultar interesante. Por último, disponer modelos de referencia. Otra de las cosas que les preguntamos, ahora que las redes sociales están tan presentes, es si conocían o si tenían información sobre algún modelo de... A ver, pasa otra. Cuando tenían un modelo de referencia o conocían a alguien en su familia que se dedicase, en su familia, algún profesor que se dedicase a estas carreras, el interés por las mismas subía, en especial en las niñas, cuando este modelo de referencia era una mujer. Ahora que tenemos tan al día las redes sociales, pues también es una oportunidad para que aprovechemos las redes sociales para transmitir esos mensajes que pueden llegar a enamorar a todos los jóvenes en general, pero a las niñas en particular. Ahora ya hemos hablado del miedo, del conocimiento, de cómo nosotros podemos ayudar a la ingeniería. Y otro de los resultados que salen en el estudio es como tercero de la ESO, que es aproximadamente a los 14-15 años, cómo es un curso en el que se da ese punto de inflexión a que pierdan el interés. No se nota tanto en cursos anteriores, donde prácticamente en primero de la ESO tienen pues 1 de cada 2 niños o 1 de cada 2 niñas aproximadamente les gusta este tipo de carreras. Sin embargo, cuando llegan a tercero de la ESO, ahí es donde ya solamente 1 de cada 3 empieza a tener interés. Y eso se mantiene ya hasta segundo de bachillerato. Por eso, otra de las conclusiones que hemos sacado en este estudio es como entre los 12 y los 15 años se abre una ventana importante para que podamos no influenciar, pero bueno, para que podamos informar a los niños qué son estas carreras. De hecho, también era muy curioso como si en tercero de la ESO alguna de las niñas participaba en alguna extraescolar relacionada con la tecnología, como en cuarto ya lo dejaban. Ahí también es que está pasando algo, ¿no? Para que de repente lo quieran dejar. Pero bueno, por concluir un poco todos estos mensajes que tenemos en el estudio, he perdido mi hoja de conclusiones. Yo creo que tenemos claro que necesitamos, necesitamos en el futuro
que la ingeniería forme parte más activa de nuestra sociedad, que todos nosotros ya lo sabemos, pero que necesitamos transmitirlo fuera de estos foros, a los que no son ingenieros o a los que potencialmente lo van a ser, que necesitamos a los dos roles conviviendo en esta profesión, no solo en los roles de ejecución, sino también a futuro en los roles de decisión, y eso hay que irlo criando desde ya. Y que para conseguir esta ingeniería que queremos en el futuro, pues todos podemos colaborar desde nuestro día a día, cuidando los mensajes que transmitimos, orientando a los jóvenes que podamos tener a nuestro alrededor, ayudándoles a que se enamoren de nuestra profesión, que vean el lado bonito, ser modelos de referencia para ellos, porque hemos visto que cuando tienen las niñas o los niños un modelo de referencia, el 20% más de ellos tienen interés por la ingeniería, pues yo creo que eso hay que aprovecharlo, nosotros deberíamos aprovecharlo, que hay que poner un cierto énfasis entre los 12 y los 15 años, que es cuando parece que ellas dan ese cambio a que no les interesa. Y sobre todo, algunas veces yo creo que hemos hablado aquí en la Fundación de esos mensajes, cuidar ese mensaje social. A las niñas les interesa mucho más aquellas carreras que están relacionadas con el cuidado o con la resolución de problemas sociales o medioambientales, pues también ayudar a darles a conocer que la ingeniería soluciona ese tipo de problemas y que de cara al futuro hay cada vez más desafíos medioambientales, sociales, energéticos que se resuelven a través de la ingeniería. Ya para terminar, ¿qué buscábamos con este estudio? Que no se quede aquí, simplemente que no se quede en este documento y en este premio que le han dado a Clara, sino que siente la base para que otras instituciones, o desde la Fundación o desde cualquier otra, desde el Instituto de Ingeniería de España o desde donde se pueda, podamos hacer planes de acción que nos ayuden en el futuro pues, a tener esa ingeniería que no solo queremos, sino que vamos a necesitar. Muchas gracias. ¿Una banqueta aquí o prefieres sentado? No, aquí mismo. Aquí. Bueno, pues Esto funciona, ¿no? sí, sentado. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Julio Eisman, como ha dicho Marta, y efectivamente tengo el privilegio de ser miembro del patronato de esta fundación, ¿no? Lo cual me permite no solamente estar en el órgano en sí, sino también ser voluntario y mover los temas para que logremos avanzar lo más posible en una determinada línea. Yo diría que casi es un tópico ya, ¿no? Y compartido, yo creo que por todas las ramas de la ingeniería, el decir que la ingeniería está al servicio de la sociedad. Y bueno, yo creo que lo podemos compartir desde todos los puntos de vista, pero desde esta fundación y de algún aspecto añadimos algo, ¿no? Y añadimos algo es que efectivamente la ingeniería está al servicio de la sociedad, pero especialmente al servicio de los más necesitados. Yo creo que ese es un toque en el aspecto social que da sentido a esta fundación, ¿no? Estamos hablando de ingeniería que resuelva preferentemente los problemas y que se planteen soluciones de los más necesitados. Y por eso hablamos de ingeniería con propósito. Y nos comprometemos desde nuestra misión a difundir este mensaje en nuestro colectivo, en nuestro ecosistema, ¿no? Y lo difundimos con acciones. Y en ese aspecto colaboramos apoyando desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia a organizaciones que atienden necesidades de los más necesitados. Bueno, tenemos como dos líneas de actuaciones. Por un lado está en nuestra incidencia en los proyectos final de carrera, donde tratamos ya que desde la salida de la escuela dar un canal de desarrollar proyectos sociales, los TFM sociales o equivalentes, y con esto lo que queremos lograr es que ya haya un cierto nivel de concienciación, que se aprovechen esos conocimientos y ese esfuerzo que hay que hacer para acabar la carrera, para que sea útil para alguna de estas organizaciones con las que colaboramos. Por tanto, tenemos el doble fin de mentalizar y, por otro lado, de aportar realmente valor, ¿no?
Y la segunda línea de acción es el voluntariado, que lo que pretendemos es aportar valor a iniciativas que sirven para aliviar situaciones de personas en una situación difícil. Y esos dos aspectos son los que de alguna forma están representados en esta mesa. Vamos a tratar dos temas por boca de los primeros protagonistas, de cómo se afrontan los trabajos de fin de máster o fin de grado, cuál ha sido su experiencia personal, que lo compartan con nosotros, y por otro lado, desde el voluntariado, qué actividades de voluntariado estamos llevando a cabo y cómo se van encauzando. Yo diría que casi, Laura, empezamos por ti. Voy a ir haciendo las presentaciones sobre la marcha. Laura acabó el ICAI en el 2021, empezó a trabajar durante un año en consultoría y ahora está trabajando en tema de desarrollo de proyectos de energías renovables, ¿no? Hizo su TFM aquí, en la Fundación. Entonces, la primera pregunta es que nos expliques un poco qué es un TFM social, en qué consistió el tuyo, cómo llegaste a contactar con nosotros, ¿no? Que a veces no es fácil. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Yo creo que no. Sí. Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí esta tarde. Gracias por vuestra invitación. Y bueno, pues efectivamente hace un par de años decidí hacer el TFM con la Fundación. Cuando llegó el momento de elegir el TFM, la verdad que no tuve ninguna duda de que quería hacerlo con la Fundación porque conocí a una compañera que había hecho el TFG con la Fundación y me pareció muy buena idea. Pues pensaba todas las horas y el esfuerzo que iba a tener que dedicarle al trabajo, porque ya lo pasé con el TFG, entonces pues se me ocurrió la idea, bueno, conocí los proyectos de la Fundación y dije, pues sabiendo todas las horas que voy a tener que echar y el trabajo que voy a tener que dedicarle, qué mejor que hacer algo que pueda ir más allá o tener un impacto sobre alguien o si alguien se puede beneficiar de ello, más allá de pasar el trámite de hacer un TFM o sacar buena nota o hacer el proyecto. Sabiendo que alguien se estaba beneficiando del trabajo y que iba a servir para algo más allá de, pues, de hacer el trabajo, estuve mucho más motivada y entusiasmada con el proyecto. Este proyecto, el TFM, surge de la necesidad de una ONG por reformar sus instalaciones eléctricas. Esta ONG se llama Anidan, fue fundada por Rafael Selas en el año 2002, un español, en Kenia, Lamu, y es una casa de acogida que actualmente atiende más de 150 niños abandonados y huérfanos y también alimenta, viste y educa a unos 280 niños. Entonces, el proyecto consistió en dos partes. La primera en hacer un rediseño de la instalación de baja tensión. La primera instalación con la que contaban ellos se hizo en el año 2012 y se había ido ampliando y modificando en función de sus necesidades o nuevos dispositivos que habían ido conectando. Entonces llegaba a un punto que no era eficiente y en ocasiones no podía llegar a no ser segura. Entonces se hizo un rediseño, también se hizo un estudio de iluminación, ya que los niños dan clase todos los días y aprenden, entonces pues un estudio de iluminación para que tuvieran una iluminación correcta. Y luego, por otro lado, se hizo un diseño del sistema de autoabastecimiento basado en paneles solares fotovoltaicos y en baterías, porque ellos pues se alimentaban de la red eléctrica local, que no era muy eficiente y en ocasiones pues poco fiable e inestable, y además contaban con un grupo electrógeno alimentado de combustible diésel, que era costoso y poco sostenible. Entonces, pues hicimos el diseño de un sistema de autoabastecimiento y actualmente están comprando este nuevo sistema, según han ido adquiriendo pues, donaciones y han ido teniendo dinero, han ido comprando, y entonces la idea es pues en unos meses, cuando tengan los equipos, ir a campo y ayudarles con la instalación. A día de hoy todavía me alegro mucho de la decisión que tomé de hacer el TFM con la Fundación. En primer lugar, por el aprendizaje que aprendí durante el proceso de hacer el proyecto, tanto a nivel técnico como empezar a enfrentarme a problemas de un proyecto real, como a los que me enfrento a día de hoy en el trabajo, similares a distintos niveles. Y luego también puse en práctica todos los conocimientos que había adquirido durante la carrera, verlos en un proyecto real.
Y volviendo a la pregunta inicial de cómo puedo compaginar el voluntariado con el trabajo, pues en ocasiones es complicado. Una de las ventajas que encuentro es que pues, actualmente soy ingeniera de desarrollo en una empresa de renovables y pues, me dedico a desarrollar paneles, plantas fotovoltaicas, o bueno, no yo, pero plantas fotovoltaicas o parques eólicos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, más o menos están paralelos, ¿no?, en el tema de energía, electricidad, y eso me ayuda, ¿no?, a adquirir los conocimientos de un sitio para otro y viceversa, me sirven, o tener fuentes o compañeros donde poder preguntar dudas, eso me sirve. Luego también pues ser organizada, ¿no?, y estructurada, tanto a nivel personal como profesional. Pues las horas que tengo planificadas para el trabajo, hacer el trabajo, aprovechar bien el tiempo y sobre todo pues contar con un buen equipo de trabajo, como es mi director de TFM, Rafael Abajo, que obviamente sin su ayuda y sin su motivación pues no podría haber seguido con el voluntariado, porque él, bueno, pues aporta la estabilidad y el soporte que yo sola no podría dar al proyecto. Además, el voluntariado además me ayuda un poco a salir un poco del círculo de la dinámica que entras cuando ya empiezas a trabajar, ¿no? Problemas de trabajo, problemas de casa. Entras un poco en un círculo que haciendo el voluntariado pues te das cuenta, abres un poco más la mente, ves que hay más allá de nuestro día a día, del metro, de casa, y hay más allá. Entonces me ayuda un poco a tener esa visión también y a salir de mi rutina. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas, si quieres. Yo creo que nos has dado una idea clara de lo que ha sido tu TFM y lo que ha implicado para ti. La aportación que hace, el rol que juega la Fundación en estos TFMs es fundamentalmente, se busca o se recibe una necesidad, se canaliza, se le da forma en forma de proyecto o potencial proyecto. Esperamos, se publica para que algún alumno acceda a ello, se sienta comprometido con eso y quiera hacerlo, y buscamos un director con experiencia en esos temas que pueda ayudar a llevarlo a buen puerto. Y después, efectivamente, el producto final es el que sirve a esas organizaciones para seguir adelante, como vemos que se repite en muchos casos. Ismael. Ismael es ingeniero de la promoción del 2020. Yo la primera vez que encontré que nos vimos físicamente fue en el almacén de ropa usada de Cáritas en Pinto. Tuvimos una reunión porque Cáritas tenía un problema concretamente en sus contenedores, que nos va a explicar ahora en qué consistía, y precisamente, bueno, Ismael ha colaborado con la Fundación desde muchos puntos de vista, pero bueno, el último, digamos, fue el proyecto este que nos va a explicar y que nos va a contar un poquito cuál ha sido su desempeño, su desarrollo en todo esto, ¿no? Por tanto, yo te diría, cuéntanos un poco cuál ha sido tu recorrido de las diferentes actividades que has tenido de colaboración con la Fundación y el proyecto en qué consistía y cómo te ha servido o te has sentido en él. Pues yo la verdad es que yo conocí la Fundación cuando estaba en tercero de carrera. Ahí pues me acuerdo que vinieron a presentarnos los diferentes proyectos que habían, en los cómo podíamos colaborar, y la verdad es que me resultó bastante interesante. Entonces ahí me apunté a lo que es el proyecto Cumbo. El proyecto Cumbo era un proyecto en Camerún que consistía, por un lado, en crear una formación y generar un contenido formativo para dar un curso ahí en Camerún, que luego se dio en julio, a que luego fuimos, de hecho fui con Gemma y con Carmen, que están aquí hoy, y de hecho yo creo que al final este tipo de cosas te generan y te generan un vínculo y una amistad. Y ahí estuvimos estuve casi 2 años en ese proyecto, porque luego tuvo diferentes fases. También estuvimos haciendo una turbina en la que estuvimos haciendo cosas, y luego ya estuve como voluntario en la Fundación ICAI. Ahí estuve también 2 años ayudando a Marta cuando empezó con todo el proyecto y la remodelación de la Fundación Ingenieros ICAI como la conocemos hoy en día. La verdad es que fue un proyecto muy chulo porque fue como volver a renacer todo lo que había y como todo el impacto que te generas. También verlo desde dentro creo que es una cosa muy diferente a cómo se ve desde fuera, todo lo que se hace, los diferentes proyectos, también cómo se buscan todos los fondos, cómo se vincula con la gente, cómo te vinculas también con las empresas, que eso al final también es algo muy importante como parte de la Fundación. Y también la labor de comunicación que se hacía, a mí me dio una perspectiva también de todo el impacto y todo lo que se podía llegar a generar.
Y luego ya, pues, Marta pues, me ofreció un TFM que salió con Cáritas, que además encajaba exactamente con lo que quería. A mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de tecnología, pues, de todas estas tecnologías emergentes que están surgiendo. Y surgió que Cáritas tenía una necesidad, y era que todos los contenedores de ropa de segunda mano se les llenaban y entonces la gente los dejaba fuera. Eso puede parecer que no es un problema, pero realmente para ellos era un problema muy grande porque la gente venía, rompía las bolsas, se cogía toda la ropa buena y dejaba solamente la ropa mala. Y claro, al final el objetivo de los contenedores, que es destinar ropa a gente que realmente la necesita, no pueden destinar más que trapos sucios que no quieren ni la gente. Entonces, eso realmente era un problema. Entonces, lo que planteaban era un sistema de tecnología en el que se monitorizaran los diferentes contenedores a través de un sensor y mediante una plataforma pudieran saber en tiempo real cuál era el estado de volumen de los contenedores de llenado. Entonces, con eso, pues tú podías coger diferentes rutas con diferentes camiones para optimizar todo el sistema de recogida. Entonces, fue un proyecto muy interesante en el que aprendí mucho y, sobre todo, yo lo que hice al principio fue pues, diseñar todo cómo tenía que ser el sistema. Por un lado, el tema de los sensores, la plataforma, cómo se conectaban, todas las tecnologías que había implicadas. Y luego una segunda parte, porque el prototipo sí que se diseñó, pero claro, no tenía sentido tampoco implantarlo porque al fin y al cabo Cáritas no es una empresa que se dedique a hacer hardware ni software ni se dedique a sistemas tecnológicos. Entonces ahí sí que se buscó una empresa que tuviera esos sistemas ya montados. Me acuerdo que además colaboramos desde la fundación compartiendo, dando soporte en lo que sería la búsqueda de las diferentes empresas. Haciendo una selección también a requerimientos técnicos, que requerimientos económicos había también por parte de Cáritas, y al final pues se optó por una solución que yo creo que ya se está implantando. Al final es verdad que nosotros trabajamos con Cáritas Madrid y Cáritas Barcelona ya tenía su propia solución, Cáritas Zaragoza tenía su otra solución que ya estaban también trabajando juntas, y al final desde la propia organización central se optó por unificarlo con la solución que ya estaba utilizando Barcelona, que al final era un poco lo que llegaba a tener sentido y que no que cada Cáritas tuviera su propia solución. Y eso fue un poco el proyecto. El proyecto es verdad que yo justo lo hice en 2020. Entonces, el 2020 fue el año del COVID. Lo acabamos, se lanzó y justo llegó el COVID y el proyecto se paró, porque ahí se paró todo. Y luego se volvió a retomar. Entonces fue un proyecto que ha estado casi 2 años, casi 3 años en funcionamiento, y ha sido un proyecto muy interesante y que a mí me ha permitido también colaborar mano a mano con Cáritas. Entonces, yo totalmente lo recomendaría. Para mí el hacer el TFM fue una experiencia increíble. Hacer algo además que me gustaba, que generaba un valor, generaba un impacto, y pues yo sinceramente también lo recomendaría. Muy bien, muchas gracias, Mike. En todo caso, en este caso no se llevó a práctica el producto, pero se aportó mucho en cuanto a conocimiento de Cáritas del tema, en cuanto a criterios, en lo que debían de exigir y lo que no debían de exigir, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que ellos lo valoraron muy positivamente, incluso en una etapa con una solución diferente. Bueno, y ya pasando a temas de voluntariado, el primero que voy a presentar es a José Madrid, que es ingeniero de la promoción del 1980. Sí. Ha desarrollado toda su carrera profesional en 3M España, ¿correcto? Y yo también me encontré contigo en una situación curiosa, ¿no? Porque era cuando la Fundación de Ingenieros de IKEA estaba colaborando en un proyecto para facilitar el acceso a campos de refugiados en Etiopía, ¿no? Y tú participaste en lo que era la realización del manual para los emprendedores que deberían mantener aquello, etcétera. Desgraciadamente eso era en Tigray, que es la zona norte de Etiopía, entró en guerra civil y fue imposible y se quedó paralizado. Y bueno, ha tenido que estar parado durante 2 o 3 años y ahora parece que está en otros campos, está llevándose a cabo una cosa similar. Posteriormente, aquí en esta fundación recibimos una llamada, una petición de una profesora de un instituto de Rivas hacia Madrid, y nos decía que tenían problemas con sus alumnos porque no podían seguir el ritmo, que tenían un gran problema, sobre todo los que vivían en la Cañada Real, porque estaban sin luz, no tenían
posibilidad de, perdón, de desarrollar en condiciones sus conocimientos y aprender y hacer sus deberes y a ver si podíamos hacer algo. Bueno, entonces estuvimos analizando un poco el tema, lo que pudimos, dentro de un problema muy, muy complejo, y ahí coincidimos con la Fundación San Martín de Porres, con la Fundación Manresa y con Cáritas Madrid, y llegamos a una conclusión, y es que había una oportunidad muy importante de capacitar a jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad y que podrían, con una capacitación básica, entrar al empleo dentro de lo que es instalaciones solares, porque hay una gran demanda en temas de instalaciones solares. Entonces empezamos a pensar que era necesario desarrollar esa capacitación, se hizo una llamada a voluntarios y ahí apareció José también, donde ha estado desarrollando desde entonces, hace ya 2 o 3 años, una historia que va a contar él cuáles han sido las etapas que se han ido pasando y qué es lo que se ha ido haciendo, y simplemente decir que ahora mismo hay un equipo, yo creo que de 8 o 10 voluntarios que estás coordinando con las expectativas que nos vas a contar un poco, aunque te reservas el futuro para la segunda ronda de preguntas, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente. Yo soy de la promoción de 1980, siglo pasado, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo no he tenido nada que ver en mis 38 años de trabajo en 3M con temas energéticos, ¿no? Pero yo tenía un buen amigo que me dijo, José, es muy importante que cuando te prejubiles, yo me prejubilé en diciembre del 2019, y la gente que tengas a tu alrededor no sepa que tienes tiempo libre, porque si no te lo van a llenar. Y entonces yo le hice mucho caso, ¿verdad? Y entonces lo primero que hice fue me apunté a un máster en energías renovables porque tenía ganas de conocer un poquito más en profundidad, fundamentalmente energía eólica y solar. Lo terminé, me vino muy bien en este caso el COVID, porque como teníamos que estar en casa, pues me vino bien. Y efectivamente después pues comenzamos a colaborar. Coincidió que vi un anuncio de la fundación de que pedían voluntarios, digo, pues ya lo he hecho, pues me apunto. Y bueno, pues ahí un poco fue la historia que ha dicho Julio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos dado cuatro cursos, 3 cursos online a Naturgy, con la Fundación Manresa, con diferentes lugares, donde nosotros hemos partido realmente de cero. Empezamos 1 y ahora efectivamente somos un grupo de 8 cuando hemos dado esos cursos. Aunque este verano, gracias a la magnífica colaboración de la Fundación, aunque Florentino no ha fichado a Mbappé, nosotros hemos fichado a 2 magníficos adiciones, con lo cual tenemos ahora ya un grupo de 10 personas. 4 somos jubilados y 6 están en activo, ¿no? Como me parece que habéis comentado antes, los jubilados ponemos más el tiempo y los que están en activo pues ponen obviamente pues más conocimiento y demás. ¿Qué hemos hecho? Pues en esos cursos hemos partido de cero y hemos creado pues una documentación básica para formar gente de 2 tipos de niveles de acuerdo a los códigos oficiales que tiene el Ministerio, códigos de ENAE, no sé cuántos números hay por ahí. Un nivel básico, 90 horas, que son asistentes de instalaciones, y un nivel superior, que son 200, 300 horas, que serían instaladores. Y hay una serie de temas que se tienen que tocar, y bueno, pues esos son los temas que más o menos hemos cubierto. Yo estoy aquí simplemente porque fue el primero que se apunté, pero Jesús, que está ahí sentado en la fila 3, es uno de los que más ha colaborado. Todo lo que nosotros hemos hecho lo trabajamos en conjunto como grupo y no nos asignamos cosas. Es decir, nos reunimos y bueno, pues tenemos una manera de trabajar bastante libre, ¿no? Y hasta ahora funciona bien. ¿Qué relación hemos tenido? Pues en este último curso, concretamente hasta ahora, pues hemos hecho un curso en Cáritas en junio, que bueno, pues es el primero en donde se nos pidió presencial, es decir, no hacer el curso online, sino hacerlo presencial. Presencial nos generaba una serie de problemas porque el curso son 90 horas, que son 5 semanas y hay que estar de 10 a 2 todos los días de lunes a viernes, durante 5 semanas seguidas, ¿no? Bueno, eso que parecía un problema lo pudimos salvar. Otro compañero nuestro, Miguel Ángel, que no está aquí, Jesús y yo pues hicimos esas 3. Otra ayuda que tenemos allí en Cáritas pues nos dio la primera semana, que es básica de electricidad, y bueno, pues el curso salió bien. Una cosa muy importante es que nosotros no estamos aquí para dar clases. Entonces nos puede gustar más o menos, pero nuestro objetivo no es dar clases. Nuestro objetivo es que si damos un curso a 16 personas encuentren trabajo.
Y ese es el modo como nosotros mediríamos si tenemos o no tenemos éxito. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de las prácticas no laborales asociadas al elemento de formación. Luego después, si como consecuencia de eso, pues además se pueden quedar trabajando en la empresa, pues mucho mejor. Entonces, Cáritas hace la preselección de los candidatos. Ahí teníamos unas dudas porque claro, no sabes cuáles son los conocimientos básicos que puede tener cada uno. ¿No? Es que no van a poner paneles en serie si no saben ni lo que es serie ni paralelo. Es que igual no saben ni lo que es la ley de Ohm, es que igual no saben ni lo que es despejar, igual tenemos que... Entonces, bueno, pues, pero bueno, pues la experiencia pues, fue ciertamente muy positiva. El grupo de alumnos ha sido, la verdad es que genial. Desde un punto de vista personal, los 3 que hemos estado en la formación hemos terminado encantados. Desde un punto de vista personal ha sido una experiencia fantástica. Compartir con gente que me acuerdo que uno de ellos la primera semana me decía, es que José, esta semana estoy durmiendo en el aeropuerto. Es decir, es una cosa increíble. Todos los días han venido todos, salvo uno que se fue 3 días a La Rioja, pues tenía un amigo que le iba a hacer los papeles y dice, me voy 3 días, pero yo luego vuelvo. Es decir, gente muy comprometida, gente que vivía en el Escorial y se coge un tren a las 6:50 de la mañana para estar a las 10 en Vallecas, que es donde tiene Cáritas su centro de formación. Un grupo de gente fantástico y muy... es muy reconfortante ver que sabes que le está yendo. Preguntas constantemente, un respeto absoluto para nosotros. Y ellos han terminado también muy, muy, muy contentos, ¿no? Y ahora estamos en la fase, pues bueno, de ver cómo podemos mejorar la parte de conseguirles trabajo. Creo que hay ya 7 que están en las prácticas y bueno, nos faltan conseguir los otros, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es un poco. En lo que es el grupo de voluntarios, pues bueno, pues nos juntamos telemáticamente cuando hace falta, no tenemos unas reuniones fijas porque no hace falta, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos pues cada día, pero bueno, sí es cierto que algunas veces hacemos reuniones telemáticas porque es más fácil si hay que compartir algún documento y tal. Los que estamos en Madrid, pues nos gusta hacerlo aquí desde una de las 2 salas de arriba porque está muy bien esta asociación, porque el edificio esto está fantástico y porque nos tratan de maravilla siempre que venimos aquí. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. El resto los conectamos telemáticamente. Tenemos un compañero en Valladolid, otro en Granada, otra chica en Sevilla. Y el resto somos todos de Madrid. Los 2 nuevos, Marta y Jorge, son de Madrid. Y estamos muy abiertos a que la gente se apunte más, pero eso lo dejamos para la segunda parte, ¿no? Sí. Cuando hablabas de los papeles del que se iba a La Rioja es porque un porcentaje muy importante son inmigrantes, ¿no? Claro. La mayoría de las personas tenían procedencia sudamericana, venezolanos, colombianos. Había 2 de África, de Senegal. Había concretamente, ahora no me acuerdo de dónde era, pero bueno, también había uno de los países del este, ¿no? Entonces, claro, pues efectivamente son gente que tiene esa problemática. De hecho, pues Alfonso en Cáritas nos dijo, dice, es que aquí ahora mismo como a un tío le salga o a una persona le salga un trabajo por el que le van a pagar 40 euros por la mañana para colocar una pared de pladur, se va y lo cobra y no viene a clase. No fue el caso, ¿no? No fue el caso. La verdad es que tuvimos salvo que es la anécdota, el de los papeles, pues prácticamente todos los demás vinieron todos los días. Y después el esfuerzo que yo creo que se está combinando desde la Fundación, que hemos hecho varias llamadas para empresas que estén dispuestas a asumir, y aquí aprovechamos también para hacer esa llamada, si conocéis alguna necesidad, de empresas que estén dispuestas a asumir al menos 100 horas de prácticas para completar su currículum y poder... Luego ahí, si no, cuando veamos un poco la segunda parte, un poco ayudas y retos, esa es la ayuda que sí que vamos a necesitar. Todo lo que sea pues gente que nos pueda ayudar a colocar a la gente, y ahí hay varios modelos que estamos viendo, pues eso obviamente eso ayuda. Porque, insisto, el objetivo nuestro no es dar clases, el objetivo nuestro es colocar a la gente que le damos las clases. Perfecto, muchas gracias. Después volveremos sobre el tema, ¿no? El siguiente a intervenir es tú, Juan. Juan fue profesor mío y él yo creo que tú todavía estabas en la escuela y estabas dando clase a los alumnos de prácticas y tal. Y después me ofreciste la posibilidad de compartir como profesor alguna asignatura optativa, la asignatura de regulación y protección, cuando por regulación se entendía otra cosa, lo que se entiende normalmente aquí. Hablábamos de la regulación frecuencia-potencia, efectivamente.
Bueno, Juana ha estado 40 años en el sector eléctrico, trabajando en España, Latinoamérica, Estados Unidos. Empezó en Brown Boveri, ABB, siguió también en Sainco Telven del grupo Bengoa y finalmente en el grupo Isolus Corsan como director internacional de energía y después director técnico. Y una vez jubilado, pues qué cosa mejor que hacer que ayudar a otros transmitiendo esa experiencia, ¿no? Y decir aquí que la Fundación colabora normalmente con el Laboratorio de Acceso Universal a la Energía del MIT-IT para consultorías para acceso universal a la energía. Entendemos que es una forma de apoyar la posibilidad de acceso a la electricidad. Y ahí hemos ido desarrollando algunas colaboraciones para gobiernos de diferentes países. Y Juan ha colaborado pues, con el proyecto de Colombia, Panamá y ahora está en Perú, viendo un poquito, colaborando en el tema del plan de electrificación rural. Lo que se pretende en estos países es llegar al 100% de electrificación para el 2030, que es lo que define la meta 7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, Juan, la pregunta es, después de estar en un mundo de grandes instalaciones, de grandes líneas de 500 kilovoltios, de grandes centrales, etcétera, te encuentras con este mundillo donde hablamos de vatios, no de megavatios. ¿Y cómo has vivido ese cambio y cuál es tu experiencia en ese tema? Realmente ha sido una experiencia curiosa y absolutamente desconocida. Es cierto que durante mi vida profesional pues he estado unido a grandes instalaciones eléctricas, generación, en transmisión, en fin, centrales hidráulicas en España en la época Brown Boveri o en la época Cassino ABB, digamos, luego en la parte final haciendo proyectos, creando una especie de red eléctrica de Texas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, además, la electricidad llega a todas partes. Si tú vas al interruptor y le das y se te enciende la luz. Entonces, eso, el acceso universal de la energía, electrificar la última milla. ¿Pero qué es eso? Pues eso es conseguir que haya luz a aquellos grupos desfavorecidos en ciertos países. Estamos hablando de un contexto últimamente en estos proyectos sudamericanos en los cuales hay un porcentaje alto de electrificación, pero siempre hay unos porcentajes de población, muchas veces indígena, de bajos recursos, ubicados, que lo mismo para arreglar un panel fotovoltaico hay que llegar en mula, y que por lo tanto no tienen electricidad. Y ahí el tema de que des al interruptor y tengas luz no existe. Ese concepto no existe. Y eso yo no lo sabía. Para mí, la electricidad en el contexto europeo o en los países sudamericanos, pero digamos en las grandes ciudades, en Texas, en Austin, pues, hay luz. La electricidad está en todas partes, pero empezar a pensar que realmente hay un porcentaje de la población desfavorecida que no tiene electricidad, hablar del concepto de ese acceso universal, un concepto nuevo. Y luego, la otra cosa, electrificar la última milla, ese último kilómetro, ese último metro, para que esas personas desfavorecidas puedan tener electricidad. Eso era absolutamente nuevo para mí. No tenía ni idea. Yo siempre he estado tema técnico o tema de inversión en infraestructuras, en grandes infraestructuras. Pero esto de la última milla, novedoso totalmente para mí. Luego ahí había un reto.
Y bueno, pues primero fue Ignacio Pérez Arriaga, después fuiste tú los que me dijisteis, pero si tú puedes colaborar, ya estás jubilado. Bueno, yo soy del 70, 1970, siglo pasado. ¿Eh? Siglo pasado e incluso, aparte de que ha sido alumno mío y colaborador en clases, hay por aquí algunos otros alumnos míos de la época ella, porque yo di clases también en ICAI unos cuantos. Entonces dices, ¿qué es eso de la última milla? ¿Qué hay que hacer para conseguir que llegue la electricidad? Me animaron como voluntario y bueno, las primeras veces con Julio le decía, ¿y a qué me dedico yo? Si yo de esto no sé nada. Bueno, pues era cuestión de empollar. A eso hemos llegado todos. Empollar en esos proyectos, normalmente con financiación internacional del BID habitualmente, ¿no? En los que hemos estado interviniendo. O sea, dices, bueno, el BID da dinero a los países para que estudien cómo electrificar, partiendo de que tienen a lo mejor el 95, el 96% de la población tiene electricidad, pero queda 4, 5, 6% ubicada, nadie sabe dónde. El problema es que ni siquiera saben dónde están esas personas y qué personas necesitan. Y hay que hacer un proyecto de electrificación. Y claro, ese proyecto hay una parte técnica, pero también hay una parte, esa sí es regulación, regulación normativa. ¿Cómo se puede conseguir que esos gobiernos que les resulta muy difícil conseguir ese dinero para financiarse puedan llegar a cubrir ese pequeño porcentaje de la población para no dejarlos atrás en ese concepto del acceso universal de la energía? Pues ahí me encontré que tuve que empezar a empollar sobre regulación, sobre normativa, sobre leyes que creaban los países para crear los criterios de electrificación rural y sobre el papel normalmente, las leyes, las normas, parece que sirven. A la hora de la verdad, me temo que no. Y esa es un poco la experiencia de estos proyectos que empezando sin saber nada, yo decía, yo no sé nada de fotovoltaica. Yo no sé nada porque los 500 kilovoltios y el 220 o el 125 no se parecen mucho. Pero bueno, empollando con la ayuda, que es importante, esa especie de equipo de voluntarios, que bueno, no sé si eso es más bien de la segunda pregunta. No. Digamos, el crear un equipo de personas de muy diferentes edades, de muy diferentes promociones, algunos trabajando en el extranjero. Bueno, Ignacio Pérez Arriaga volando por los mundos de Dios. Entonces, el crear un grupito en el cual a veces discutimos un poquito por las teleconferencias, ahí sí que utilizamos los medios informáticos y nos suelen funcionar. Entonces, crear un grupito en el cual nos repartamos el trabajo y veamos cómo le podemos cumplir los objetivos del proyecto que el BID está financiando para darle una aparente solución al gobierno de turno de esos países para que puedan intentar en el 2030, está ya a la vuelta a la esquina, conseguir el acceso universal a la energía. No sé si te sirve. No, yo supongo que sí y motivará algunas preguntas posteriormente. Mi experiencia es la misma que la tuya, en el sentido de que me he dedicado al sector eléctrico toda mi vida profesional y únicamente cuando he salido de una gran compañía y me he dedicado a cosas de estas he descubierto los problemas de la energía y estás como en un hoyo. Entonces, mi siguiente pregunta que te quería provocar a ti es,
¿Tenemos los ingenieros unas orejeras que no vemos los aspectos sociales, los aspectos más globales y nos encerramos en el tema técnico? ¿Son orejeras técnicas o qué pasa? Bueno, depende del entorno en el que profesionalmente te muevas. ¿Te lo eliges en parte? En parte no. En parte lo eliges, sí, y en parte el mundo te lleva. Es decir, vamos a ver, para mí, yo he tenido unos primeros años profesionales muy trabajando en España y en Europa, y entonces estás con orejeras, porque España y Europa, a pesar de que a mí me tocó pelearme con suizos para conseguir convencerles de que África no empezaba en los Pirineos. Esa fue una de las primeras guerras que yo tuve, es decir, conseguir convencer que en España se podía hacer ingeniería a unos suizos en los años 70. Pero bueno, digamos que en Europa estás con orejeras, no te das cuenta. Los problemas vienen cuando por tu vida profesional empiezas a hacer proyectos en Sudamérica, que ha sido mi experiencia, desde México hasta Argentina o Chile. O vas a hacer visitas a instalaciones para preparar una oferta. Y entonces pateas los países de una forma diferente, esos países. Entonces, Venezuela, en Caracas, para ir desde el aeropuerto al hotel, ya empiezas a ver cosas diferentes. En Lima, lo mismo. Cuando tienes que ir desde el aeropuerto al hotel, vas viendo cosas diferentes. Entonces, se te van cayendo un poco las orejeras, porque es otro entorno. Y entonces es cuando dices, bueno, Europa es diferente, esos son otros mundos. Y realmente empiezas a entender lo de los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Y cuando entras en esto, dices, pues es verdad. Es más grave de lo que yo creía. Es más grave que esos retazos que yo he visto en esos viajes. Y entonces empiezas a ver las estadísticas que te van dando y realmente las orejeras que tenía cuando trabajaba solo en Europa se van cayendo. Bueno, pero hablas de Europa, y perdona que siga con el tema, pero yo creo que es interesante. Hablas de Europa como que eso lo tiene superado. Bueno, ¿cuántos millones hay en pobreza energética en Europa? Este es el tema, ¿no? O sea, que es que vivimos en un mundo un poco diferente, estando físicamente muy Cierto. próximo. O sea, la calle real está ahí al lado, están sin luz, con un problema tal. Pero hay bastantes situaciones de este tipo. Y después gente que no puede con los precios de la energía que han tenido y tal, que han llegado con los mismos ingresos, porque no se han modificado en muchos casos los salarios, de pronto ve que no pueden pagar eso y tienen que elegir entre comer o pagar la factura de la luz. Entonces, esa problemática que nosotros también lo englobamos dentro de lo que es el acceso a la energía es un aspecto específico, pero que los países desarrollados nos está afectando y mucho. Sí, pero hay creo que hay una diferencia en un caso y en otro. En el caso este que tú estás planteando de Europa, España, esas situaciones más bien es que la clase media ha ido desapareciendo, la clase baja cada día puede ser más baja, que las situaciones de exclusión son cada vez más graves, pero que si se quisiera, si hubiese dinero para ello, se podría casi llegar a ello. En cambio, en otros países es que todavía resulta más difícil. Bueno, dinero yo supongo que siempre hay. El tema es en qué lo dedicas, pero bueno, ¿y dónde está y quién lo tiene? Pero bueno, es otro tema. No, estoy de acuerdo contigo que el problema es diferente, es de no En tener el otro nada. lado, en Sudamérica, es
que un poblado indígena está a lo mejor a 15 kilómetros del último punto de la red eléctrica, a 15, a 20 o a los que sea. O el caso aquel de Argentina que estudiamos al principio, que para reparar un panel fotovoltaico tenían que llegar con burros en medio de la sierra. Bueno, situaciones muy diferentes. Bueno, los trabajos de consultoría que hemos hecho, claro, se refiere en el caso de Colombia a las zonas no interconectadas, que eran las zonas de la antigua guerrilla, que no tenían nada y que después de la firma de los acuerdos de paz, lo que se firmó y tal, pues había un compromiso de dar servicio. En Panamá estamos hablando de comarcas indígenas, Panamá es un país con un 97% de electrificación, en comarcas indígenas un 20, un 13, etcétera. Entonces yo creo que hay, y después en Perú también estamos hablando de situaciones muy difíciles, de la selva, de la alta sierra, etcétera. Entonces, efectivamente, pero ese 5% es el que más necesita ese apoyo. Voy a volver un poco con Laura, un poco que me cuente dentro del tema de su TFM y su actividad de colaboración con la Fundación. Tú remarcas y has hecho una mención a tu director de proyectos, y ponerle rojo porque está aquí, pero cuéntanos un poco la impresión. Bueno, pues yo creo que Rafael ha sido una figura muy importante en el proyecto en el TFM y a día de hoy lo sigue siendo. Yo, de hecho, si él no estuviera colaborando en el voluntariado, no podría colaborar porque no tendría tiempo sin él. Y bueno, creo que desde el primer momento hemos compartido la motivación, las ganas por este proyecto. Es muy fácil trabajar con él, siempre está dispuesto a ayudar, a resolver los problemas y nada, o sea, es fácil trabajar juntos porque compartimos un poco la motivación, o en cuanto surge un problema, pues nos escribimos y decimos... Creía que te ibas a ir tú, Rafael. Y bueno, creo que hacemos buen equipo también porque, bueno, nos complementamos, él aporta la amplia experiencia que tiene y yo, bueno, pues puedo aportar nuevas ideas o nuevos puntos de vista y creo que hacemos buen equipo y nada, estoy muy contenta de... Muy bien, lo que estás poniendo de manifiesto es algo que comentó Marta también, que el mix entre gente con muchas ganas y poca experiencia y gente con más experiencia y menos posibilidades en algunos aspectos que tienen más tiempo disponible, pues es un mix que bate cualquier cosa, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y es un tema que tomamos notas en la Fundación para fomentarlo cada vez más. Y Ismael, mi pregunta es, tú estás, como el que dice, empezando tu vida laboral, aunque ya llevas años y tal, pero tienes que buscarte tu puesto, tienes que esforzarte, tienes que ganar ese reconocimiento. Compaginar eso con voluntariado es difícil. Entonces yo te quería hacer dos preguntas. ¿Cómo lo ves esa compaginación, si es posible o no? Desde la Fundación nos hemos planteado algunas cosas que pueden facilitar eso. Es decir, queremos tener esa experiencia de gente que está un poco en la última en ciertos temas y combinarlo y atraerlo hacia los proyectos donde necesitamos de esa aportación. Estamos pensando en algo como microvoluntariado, es decir, gente que es experta, que se consulta, que están ahí, pero que no tiene tiempo de estar dedicando a estudiar todo el tema reglamentario, etcétera, para desarrollar. Sin embargo, sí puede aportar otro tipo de cosas. ¿Tú crees que eso puede funcionar o no? Y ya por último, para meter todas las preguntas, ¿crees que las empresas están haciendo su labor social que está demandando la sociedad? Es decir, hay encuestas donde claramente los ciudadanos reclaman en un porcentaje muy elevado de que las empresas deben involucrarse en los problemas sociales que tiene la sociedad más activamente. ¿Cómo opinas de eso? Pues yo la verdad es que antes era una persona muy activa con temas de voluntariado, con la fundación, estaba participando todo lo que podía. También era por lo que dices tú, al final cuando te involucras en la actividad laboral, al final tu prioridad es esforzarte en el trabajo, intentar dar lo mejor de ti y muchas veces tu tiempo se reduce básicamente a un par de horas por la tarde y horas de fin de semana.
Yo lo que me he dado cuenta es que a veces compatibilizar el voluntariado con esas horas que a lo mejor tienes libres, pues puede ser un poco complicado, ya simplemente por adaptarte a los horarios de los demás, en los que muchas veces pues no vas a poner a una persona una reunión a las 9 de la noche para verlo. En ese aspecto yo creo que el microvoluntariado de consultas puntuales pues es una cosa muy que pueda ayudar mucho en el sentido, oye, tú me lanzas una pregunta y yo cuando pueda, cuando tenga tiempo, obviamente te la voy a responder porque tengo ganas y tengo forma de colaborar. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo también me he dado cuenta es que cuando estás en la universidad tú dominas muchos temas. Dominas temas de termodinámica, de hidráulica, temas de agua, de electricidad. Luego te especializas. Y muchos de esos temas yo ahora mismo me he dado cuenta que ya es que se me han olvidado. A mí me pones a preguntarme leyes de Ohm, leyes de electricidad, resistencias y me sé, pero los conceptos básicos. Y entonces No muchas te veces... preocupes, que te apunta al curso enseguida, José. Y de alguna manera te da como miedo el enfrentarte, ves los proyectos y todas esas ofertas que dices, pero ¿qué voy a aportar yo? Y ahí yo sé que creo que tiene mucho que aportar, ahí tú lo has comentado. Al final yo creo que no es tanto de lo que sepas, sino de las ganas que tengas de aportar y de poder involucrarte y de aprender. Al final es aprender. También lo has mencionado tú, que al fin sabías un montón de electricidad y de megavatios y luego cuando era pasar a los vatios era otro mundo y a regulación. Entonces yo creo que parte del voluntariado es salir de esa área de confort que tú tienes para poder aprender cosas nuevas y también poder generar un impacto. El logo de la Fundación, al final, Ingeniería con Propósitos, lo dice claramente. Entonces, en ese aspecto yo creo que el voluntariado puede ayudar a compatibilizar a esa gente que tiene ganas de aportar, pero que a lo mejor no tiene el tiempo para poder dedicarlo en ese aspecto. Y esa es un poco la primera pregunta, mi visión. Bueno, y la otra es un poco más comprometida, pero tu visión dentro de la actividad que tienes dentro de una gran consultora y tal, tienes también una visión con respecto a las empresas y cómo evoluciona ese tema. A ver cómo Sí, opinas. la verdad es que yo al trabajar en consultoría pues trabajo con bastantes empresas y yo por lo que he visto sí que están empezando a generar mucho contenido y me están empezando a sensibilizar mucho, desde las propias organizaciones como también los empleados. Al final yo me he dado cuenta que las empresas son las que tienen todos los recursos y las capacidades para empezar a generar ese impacto y a mover y a generar un movimiento dentro de la propia sociedad. Por un lado, yo lo que me he dado cuenta es que tienen las personas, tienen muchos empleados, que se está fomentando las propias actividades como de voluntariado dentro de las propias empresas. Te están dejando días para que tú hagas tus propias actividades de voluntariado, incluso dentro de las propias empresas te dejan un mes pagado en la que no se cuenta de tus vacaciones para que tú hagas actividades no lucrativas y puedas irte, pues si quieres, tienes una vocación de irte a cualquier sitio para hacer actividades de voluntariado, eso se empieza a hacer. Pero luego también, ya dentro de las propias organizaciones, yo también veo que está cambiando, en el sentido de que las propias empresas ya están creando los propios departamentos de responsabilidad corporativa, tienen sus propias fundaciones en las que están empezando también un poco a movilizar dentro de las propias empresas todo ese tema de cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos ir. Todos esos objetivos, yo ya que me he dado cuenta, yo incluso en el propio ámbito tecnológico me dan cuenta que todos los objetivos estratégicos de las empresas, incluso en el ámbito tecnológico, pasan por filtros de ESG, es decir, de qué impacto va a generar, oye, esto cómo va a ayudar a mejorar. Eso también dentro de las propias empresas es como una mentalidad que está cambiando y además se ve en el propio día a día de todas las empresas. Y luego también, que se ha mencionado aquí bastante, lo que estoy viendo es que cada vez las empresas están generando más alianzas con diferentes organizaciones, como con fundaciones, con ONGs. Yo creo que eso es un recurso clave. Al final lo que he visto es que las ONGs, las fundaciones saben cuáles son las necesidades, saben dónde están las demandas de la sociedad. Y en ese aspecto, las ONGs y las fundaciones sirven como vínculo entre lo que sería la empresa, que tiene los recursos y las capacidades, y luego también la ONG que tiene las fundaciones. Entonces, esos vínculos, esas alianzas, para mí me parecen clave. Y luego, pues, ¿qué más? También están, por ejemplo, yo veo que cada vez están destinando más recursos, también económicos, a través de donaciones. Yo, por ejemplo, recibo muchas invitaciones a actos benéficos, que al final, pues un torneo de pádel donde se va a recaudar fondos para determinada actividad. Sobre todo yo lo que veo es para temas de salud, para temas de educación, para temas de clima. También ahí está. Déjame que sea un poco malicioso. Sí. ¿Qué porcentaje de eso es lavado de imagen? Sí, yo te lo puedo comprar, porque también yo lo he pensado muchas veces, pero cuando muchas veces trabajo con las propias empresas, esos departamentos de responsabilidad corporativa son las que exigen y todo lo que se haga genera un impacto.
al final yo creo que las empresas también tienen un papel muy importante en la sociedad porque son la imagen que nosotros vemos. Si vemos que las empresas están teniendo un papel en el sentido de decir que están haciendo cosas buenas, se están involucrando con la sociedad, están intentando mejorarla a través de las fundaciones, a través de donaciones, a través de diferentes cosas, es verdad que puede también ser un poco de marketing, pero si lo están haciendo, al final lo importante es que se esté haciendo y que se esté haciendo. Y para mí, al final, ya acabando, sí que se están haciendo cosas. Yo lo he visto sobre todo desde que he empezado a trabajar hasta ahora. Las empresas, la mentalidad de las propias empresas y de los clientes con los que trabajo ha cambiado, pasa. Y yo creo que ahora mismo vamos en la dirección correcta. Cada vez se va teniendo más. Antes sí te compro que podía ser un poco de lavado de imagen, de pues más marketingiano, de decir, pero yo creo que cada vez se está empezando a involucrar más. Y llegan muchos correos, llegan muchos mensajes, muchas actividades para concienciar y sociabilizar a los propios empleados de que empiecen a tener esa actividad. Como ha comentado Marta al principio, uno de los objetivos de la Fundación también es movilizar las empresas, ¿no? Y yo creo que ahí vamos muy retrasados, pero a través de algunas actividades como esta que hemos dicho de buscar empresas que cojan becarios para contar, pues bueno, se está contactando y yo creo que ahí hay que desarrollar más desde la Fundación. José, ¿cómo nos cuentas el futuro de tus cursos y de por nuestros dónde, cursos? y por dónde vais a evolucionar? Bueno, nosotros ahora, digamos que a corto plazo vamos a repetir el curso de junio de Cáritas porque Cáritas acabó pues bastante contenta y bueno, pues estaban interesados en repetirlo. La verdad es que junio, digamos, en el lesson, en las cosas que hemos aprendido es que quizás junio no fue un momento muy bueno para hacerlo porque claro, haces 5 semanas, terminas en julio. Luego tienen que hacer 2 proyectos PRLs de seguridad en altura y seguridad en electricidad para cuando terminan el final de julio y la empleabilidad después pues es complicada porque no es una fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a repetirlo. Empezaremos el 16 de octubre, estamos otras 6 semanas allí y bueno, pues el reto más importante que nosotros tenemos es mejorar la empleabilidad. Es decir, tenemos que mejorar la parte en la que los chicos cuando terminan, o los chicos o los señores o las señoras, pues se colocan. Eso tenemos que empezar un poquito antes y hemos hablado ya de diferentes temas, cómo podemos mejorar. ¿Cómo se nos puede ayudar? Pues cualquiera que esté aquí o que nos esté viendo donde nos esté viendo, que sepa de instalaciones que se vayan a montar en los próximos meses, pues que nos lo diga, porque a lo largo del... Es decir, no es necesario esperar a que termine el curso para que nosotros sepamos que entre los 16, por ejemplo, si se mantiene el número, pues ya hay 5, 6 o 7 que son empleables de inmediato, ¿no? Y entonces eso, pues eso ayuda a la empleabilidad. Por lo tanto, objetivo principal, la empleabilidad. Y ayuda que podemos necesitar es esa, ¿no? Hay una segunda parte que es la documentación. Nosotros partimos de cero, tenemos una documentación que podemos dividirla en 2 partes, teórica y práctica. La teórica está bien, como yo digo siempre, si la documentación fuera mía, pues yo diría está muy bien, pero cuando a la documentación le pones el logotipo de ICAI, pues entonces nosotros tenemos que hacer las cosas mejor de lo que hay. ¿Entiendes? Hay gráficos que nosotros hemos pedido permiso a empresas para que nos los dejen utilizar. Toda la documentación que nosotros generamos es Creative Commons 4.0, que no sé muy bien lo que significa, pero bueno, que parece ser que cualquiera lo puede utilizar. Y entonces, pues bueno, desarrollar una línea de gráficos, de diagramas y tal, que fuera propietaria, pues eso siempre ayuda a la altura que tiene que estar una cosa generada por ICAI, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vamos a rellenar ahora, pues estamos... El curso primero estuvo muy centrado en instalaciones fotovoltaicas para viviendas unifamiliares, ¿no? Y ahora ese mercado está un poquito más estable y ahora se va a demandar mucho más parques y huertos, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos añadiendo pues, un par de módulos sobre eso. Entonces, documentación. Yo creo que ahora estamos con estas 2 adquisiciones de Jorge y Marta en verano, pues estamos bien. Pero bueno, si tuviéramos más voluntarios, pues podríamos hacer más cosas. Es decir, la lista que tenemos pues es grande. Y luego, pues digamos, el tercer reto pues es esto, es el grupo de voluntarios, ¿no? Nosotros, insisto, ahora creo que estamos bien, pero se puede producir una situación que es la siguiente. Claro, las instalaciones unifamiliares, nosotros damos el curso en Cáritas Madrid. Para emplear a esta gente, pues claro, lo más fácil es que las instalaciones sean en Madrid. Las viviendas unifamiliares, pues son en Madrid.
Generalmente, como trabajan los instaladores en viviendas unifamiliares, es que le dicen a todo el mundo a las 8 en nuestro almacén de Valdemorillo. Y la gente pues va allí y se cogen las camionetas del instalador y cada camioneta va a una vivienda donde montan en ese día pues los 8, 10, 12 o 15 paneles que tienen que montar. Claro, si tú lo que tienes es un parque en Segovia, pues entonces el curso que nosotros damos en Madrid tiene muy difícil poder colocar a la gente. Y eso va a crecer. Bueno, Entonces, ¿tenéis alguna idea de eso, no? claro, No en entonces, Segovia, pero a lo mejor en claro, otros ahora sitios sí. estamos trabajando, uno de los compañeros nuestros, es decir, a raíz, digamos, de, entre comillas, no es éxito, pero bueno, Cáritas quedó contento, pues nos han dado el contacto de Cáritas en Valladolid. En Valladolid, ¿por qué Valladolid? Porque tenemos un compañero, Roberto, que está en Valladolid, que además pues tiene experiencia docente porque ha trabajado en la universidad. Y en Castilla y León se van a hacer muchos parques y muchos huertos ahora, y muchas autorizaciones pendientes. Y entonces una de las cosas que estamos pendientes ahora pues es de ver si Cáritas puede hacer digamos, el reclutamiento de los posibles estudiantes, porque, insisto, todo esto se basa siempre que tienen que ser estudiantes de colectivos vulnerables, personas en riesgo de exclusión. Cáritas los pide dentro de su organización y los preselecciona. Entonces, estamos detrás de ver si a lo mejor podemos hacer un curso similar en Valladolid, porque en Valladolid pues, va a haber posibilidad. Cuando digo Valladolid, a lo mejor es Medina del Campo, porque está más cerca todavía de donde se va a hacer el parque, pero bueno, es en esa zona. Pero Salamanca es otro lugar donde hay mucho interés porque se van a hacer instalaciones. Segovia es otro lugar donde hay interés también. Entonces, pues en ese sentido, la documentación estaría preparada, va a estar preparada. Entonces, a lo mejor sí que podemos decir, oye, pues Marta, necesitamos que pidamos a un compañero nuestro que viva en Segovia y que tenga ganas de dedicarle pues, 40 horas a dar un curso de esto. Pues lo lees y, qué decirte, la documentación, vamos a ver, tampoco, tú lo has comentado, hay que empollar un poquito y ya está, pero vamos, tampoco es tan difícil como Rodríguez Vivo ni cosas de estas. Es mucho más complicado, es mucho más José, de complicado, todas es mucho más formas, sencillo. Es mucho. de todas formas, habría que citar la colaboración también con la escuela que va a empezar, ¿no? Esa es la parte de documentación. En lo que se refiere a parte práctica, esa es una parte que ha estado floja en el curso inicial. Es decir, no es lo mismo contarles a los chicos cómo se montan los paneles en un tejado que tengan ahí una maqueta con un tejado, tengan una taladradora, lo pongan y rompan 4 tejas. Y a la quinta ya no la rompen. Entonces, la parte práctica no la hemos podido desarrollar bien porque Cáritas no estaba bien, cubierta, no tenía materiales para ese tema. Y las prácticas, por tanto, no han estado bien. Pero a través de la fundación, pues tenemos un ingeniero que está muy interesado en hacer un TFG, temas de ingeniería con propósito, etcétera. Entonces, comillas, ha aprobado pues, un proyecto que sea la creación de un laboratorio y el desarrollo de las prácticas necesarias para un laboratorio de instalaciones fotovoltaicas. El proyecto pues, lo va a codirigir Jesús, que está ahí en la fila 3, con otro compañero, Fidel, de comillas. Y bueno, pues claro, eso nos va a ayudar mucho porque vamos a poder construir el laboratorio para poder tener 15 o 20 prácticas en las cuales pues, podamos tener paneles, conectarlos, serie paralelo, cambiar el ángulo, la inclinación, medirlo. En fin, pues que los chicos vean que lo que le estamos contando pues es verdad, ¿no? Aunque los Y más para allá del TFG, la colaboración de un profesor de la escuela para este tipo de cosas. Yo creo que es una colaboración muy interesante para este tipo de sí, cosas. eso es una ayuda pues, muy importante porque obviamente nosotros decíamos en este curso, caramba, comillas, tiene necesariamente que tener alguien que explique estas cosas. Oye, nosotros no estudiamos eso, pero entonces, bueno, pues ese es un punto interesante. Por lo tanto, yo lo que sí animo es a la gente a que se apunte al grupo de voluntarios. Nos lo pasamos bien. Además, nos lo pasamos bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos vosotros por compartir con nosotros vuestras experiencias y cómo los habéis sentido en estas actividades. Y nada más, muchas gracias y un aplauso para ellos, ¿no? Del famoso discurso de 2005 de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, Connecting the Dots, y de la película
que para mí es yo creo que la más bonita historia de amor que se ha contado en el cine, que es el curioso caso de Benjamin Button, de Scott Fitzgerald, el escritor americano que escribe pues, una historia, ya sabéis, de un hombre que nace viejo y muere bebé, y todo lo que ocurre a su alrededor con esa historia. Pues realmente cuando Steve Jobs dice que toda la vida profesional y personal está basada en conectar puntos, pues aquí lo hemos visto. Realmente pues era una delicia ver a dos personas jubiladas con dos personas que están empezando su vida profesional y todo lo que se puede crear alrededor de eso. Y con una institución como el ICAI por encima, la escuela y las empresas. Connecting the dots. Realmente pues, es clarísimo que eso es la gran fuerza que tienen las relaciones humanas cuando tienen una orientación clarísima, cuando se está pensando en los demás y probablemente no se está pensando en uno mismo. Y eso es lo bonito de estas cosas. Y os decía que también me he acordado de Benjamin Button, porque hay para mí muchas historias dentro de la película muy bonitas. La carta que le dedica el padre a la niña, que ya es una mujer y que está la mujer moribunda, la madre moribunda en el hospital en Nueva Orleans, y lee lo que le deja a su padre escrito sobre la fuerza para empezar de nuevo cuando haya intentado todo. Pero hay una parte de la historia que es la serendipia, porque Cate Blanchett, que es la protagonista femenina, quiere ser bailarina y va a París y logra entrar en el Ballet de París, pero la vida, la serendipia, le lleva a que se retrasa en salir de casa, y además lo cuenta muy bien la película, podéis buscarlo en YouTube, Serendipia en Benjamin Button. Se retrasa, hay una serie de eventos que la llevan a retrasarse, a salir con prisa, y la atropella un coche en París y le trunca en un instante su vida de bailarina. Pues también en la Fundación ha ocurrido algo de serendipia, pero en positivo. No sé qué hubiera pasado si tres personas que estamos aquí, Román, Juan y yo, pues no hubiéramos vivido una cierta crisis en la propia fundación, porque en algún momento pues no sabíamos hacia dónde la teníamos que llevar, y de ahí surgieron ideas que llevaron a la incorporación de Marta, y de ahí surgieron ideas que llevaron a pensar en algo tan bonito como es un TFM, y además tan bonito porque tiene nacimiento y muerte. Muerte que después da lugar a otras cosas o puede dar lugar a otras cosas, pero es algo que hay que entregar en un tiempo determinado, con unas reglas determinadas, y tienes que terminarlo. No se empieza y ya lo acabaré, no, lo tienes que acabar. Entonces eso era muy bonito introducirlo en el ámbito del impacto social y de construir una iniciativa que ayudara a otras personas, a colectivos, a tener compromiso. Y a veces pues las cosas surgen así, no se diseñó, no se prediseñó, pero lo bonito, y os decía que personalmente pues a mí me ha emocionado oír esto y ver cómo las pequeñas ideas y sobre todo lo que nos toca a los que estamos al frente circunstancialmente de las instituciones, que es poner los raíles para que las cosas se desarrollen, pues me ha emocionado ver cómo después de unos años pues las cosas están evolucionando de una forma tan bonita como hemos visto hoy. Así que solo me queda deciros que muchas gracias a todos, a los patronos, a los voluntarios, a los profesores, a los alumnos, a todos los que estáis en una iniciativa tan bonita, porque de verdad estas son las cosas que merecen la pena en la vida. Así que muchísimas gracias. Y que nos vamos a tomar algo, creo yo.